Esperamos que este sea el inicio de un proceso de renovación total, en el que el directorio nacional del partido, que hoy va solo a elegir el complemento del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, 5 cargos que surgieron por renuncias en esos cargos, para posteriormente, a través de decisiones de ese mismo directorio, convocar a un congreso extraordinario y establecer una hoja de ruta que nos permita adelantar los tiempos de la reorganización. Hasta el momento, después de 18 meses, el PRD se encuentra estancado, paralizado. El partido más grande de este país, que tiene casi 600.000 personas, no juega el rol que tiene que empezar a jugar a partir del día de hoy como partido de oposición frente a un gobierno impopular, un gobierno de élite, un gobierno que pretende retrotraer a Panamá a etapas superadas y que está en contra de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, de los gremios de profesionales, del movimiento cooperativo. Y solo el PRD, el partido que fundó Omar Torrijos, tiene la capacidad de reconectarse con todas esas organizaciones y con la sociedad en general para hacerle la oposición que merece este gobierno de retroceso, pero también para generar una alianza futura con la sociedad primero y posteriormente con organizaciones políticas para llevar adelante un proyecto de poder que nos permita construir una sociedad de bienestar y no una sociedad elitista como la que está proponiendo el gobierno de José Raúl Mulino. ¿Su opinión de la confesión del presidente en Costa Rica? Bueno, el presidente es muy desafortunado. Cada vez que abre la boca comete errores garrafales. Pero creo que lo que ha dicho en Costa Rica es más fanfarronería que otra cosa. Él estaba desesperado porque el Tribunal Electoral le avalara una candidatura que no tiene legitimidad. Como establece la ley electoral, él no fue a elecciones primarias, como sí lo fue Ricardo Martinelli. Tampoco tiene la popularidad ni el respaldo político de Ricardo Martinelli. Él salió electo con los votos de Ricardo Martinelli. Lograron engatusar al pueblo panameño haciéndole creer que votar por él regresaría a etapas de bonanza económica que se vivieron durante el periodo de Ricardo Martinelli. Pero lo que ha hecho hasta el momento para nada justifica todas las expectativas del pueblo panameño frente a esta gestión. Es el presidente más impopular de América Latina. Es el presidente más impopular a 1 año y medio de gobierno de la etapa post-invasión. Su legitimidad solo la sustenta la fuerza pública, mediante intimidación. Tienen arrinconado a las organizaciones populares, al movimiento obrero, a los sindicatos, a los gremios, y tienen también silenciados a los partidos políticos, que no hacen oposición, que no juegan el rol que tienen que jugar. Bueno, a ver qué partido político ha hecho algún comentario sobre lo que ha dicho Ricardo Martinelli en Costa Rica, que lo que pretende realmente es intimidar al Tribunal Electoral, silenciado porque no abren la boca para hacerle oposición a los planteamientos bueno, mediante manipulación, y en el caso del PRD y de otros partidos de oposición, utilizando el Poder Judicial, como lo hizo Ricardo Martinelli en su momento. Eso es lo que estamos viviendo en Panamá, y por eso este partido debe levantarse del piso, debe levantarse para hacerle frente a ese compromiso que tiene con la sociedad panameña. El PRD era gobierno cuando se permitió la candidatura del presidente Mulino y se habla de pacto de impunidad con el PRD ahora. Esa decisión correspondió primero al Tribunal Electoral y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que sus declaraciones, más que elevarlo a él, lo degradan. Y creo que sus declaraciones no tienen otro propósito que intimidar al Tribunal Electoral
y también a la clase política, porque, ojo, el proyecto de reforma constitucional que inconstitucionalmente pretende convocar a una supuesta constituyente originaria no tiene otro propósito que desmantelar el pacto social que se estableció con la Constitución de 1972 y desmantelar al poder popular. Ellos quieren regresar a Panamá a lo que teníamos antes de 1968, donde el poder económico controlaba plenamente el poder político. Y en el caso de los gobiernos locales, ese es el propósito de José Raúl Mulino. Ellos pretenden convocar a una constituyente supuestamente originaria, que no va a atentar con los poderes constituidos, por lo tanto se trata de una constituyente paralela, pero sin cumplir con lo que establece la Constitución. Y nosotros como partido tenemos la responsabilidad de enfrentarlos. Y la Corte Suprema de Justicia, que hoy está subordinada más que nunca a cualquier otro gobierno de la etapa posinvasión, debe también pensar que este gobierno no es eterno y que ellos tendrían en su momento también que responder si no actúan defendiendo la institucionalidad del país. Tanto los magistrados del Tribunal Electoral como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron en otrora el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia frente a los abusos del poder. Y por eso es que es importante que el PRD se ponga de pie como el partido más grande de este país para aliarse a la sociedad panameña y enfrentar a este gobierno de élite, a este gobierno de retroceso.